Bien, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es viernes 20 de enero. Y la discusión de esta noche en el programa tiene que ver, por supuesto, con lo que pasó en Estados Unidos durante la mañana de hoy. Juramentó el presidente Donald Trump y vamos a analizar eso en la segunda parte del programa con un especialista en temas internacionales, un analista político y estratega que básicamente radica en Europa y que está acá en Lima de pasada y con quien vamos a conversar, pero en el siguiente bloque. Lo que tenemos para esta primera parte del programa tiene que ver con algo que ha venido siendo comentado por el gobierno y por todos los medios, por supuesto, y tiene que ver con las ya famosas a estas alturas facultades delegadas. Bueno, usted se preguntará qué significan las facultades delegadas y cómo estas tienen que ver con el día a día y cómo pueden impactar o cómo pueden beneficiarlo a usted en su casa. Usted que está trabajando, usted que está estudiando, usted que tiene un presupuesto recortado, usted que no encuentra trabajo, usted que ve las cosas complicadas que todos vivimos en la ciudad y en las ciudades importantes o alejados, centros poblados en el Perú, dirá, bueno, esta discusión que a veces no entendemos, ¿cómo puede tener un impacto en el día a día, en la vida del común de las personas? Y entonces hemos querido invitar a un profesor universitario, él es también un analista político, tiene columnas de opinión en varios medios y vamos a apelar a su capacidad de docencia, de explicación para que nos pueda dar algunas luces sobre temas que nos parecen bien interesantes y que son muy simples, ¿no? A ver, por ejemplo, están ya, digamos, surtiendo efecto jurídico, efecto en la vida de los peruanos, esas facultades legislativas, todas ellas están ya reglamentadas, porque algunas necesitaban un reglamento, o sea, un detalle adicional para que puedan entrar en operación plenamente. ¿Qué ocurre con aquellas facultades o aquellos decretos legislativos que han sido derogados por el Congreso? ¿Qué pasa en ese caso? Si son observados, ¿cómo se va a resolver? Y en todo caso, y al final de cuentas, todo este bagaje de iniciativas del Ejecutivo, ¿cómo se contemporizan con el día a día, con la vida que tenemos todos los peruanos que transcurrir, ¿no es cierto? Estamos acá con el doctor Dieter Columbus, que nos acompaña para la primera parte de Redes y Poder. Dieter, buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Bueno, como digo en la introducción, es necesario que nos expliques. Muchas personas en sus casas nos han escrito y nos preguntan y nos dicen, bueno, a ver, si puedes aclarar un poco más el tema de estas famosas decretos legislativos. La gente no entiende bien, primero, por qué es que las del Ejecutivo, por qué el legislativo, digamos, dejó que esto sea de esa manera, finalmente, por qué ahora las revisa, algunas las observa, otras las deroga. Podría parecer parte de una burocracia y no de un control parlamentario y no de algo positivo para la democracia. Danos, por favor, tu punto de vista, Dieter. A ver, Alfonso, lo que nuestros amigos que siempre ven tu programa tienen que entender es que por mandato constitucional la facultad de emitir leyes le corresponde por naturaleza, por función originaria al Congreso de la República, ¿no? La Constitución establece una especie de régimen de excepcionalidad que permite que el Congreso le delegue la facultad al Poder Ejecutivo de emitir leyes en representación o en sustitución del Congreso de la República. Durante un tiempo y en materias específicas. Durante un tiempo determinado que lo establece el mismo Congreso y en las materias que la ley autoritativa le permita al Ejecutivo. Por ejemplo, si el Congreso le autorizó para regular solamente temas de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo, no puede legislar en materia tributaria. Si es que le dieron temas, por ejemplo, en reactivación económica, no pueden regular temas de salud, ¿no? Entonces, la delegación es la facultad por la cual el Congreso le dice al gobierno, mira, tú legisla en estas materias y en este tiempo. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Emite decretos legislativos dentro del campo de las materias que se le han permitido, pero además tienen que, obviamente, encuadrar dentro de lo que la Constitución te permite, ¿no? Además de ello, la norma de delegación es taxativa, es decir, es expresa, puntual. No te permite que tú hagas interpretaciones extensivas. Es decir, si a ti te permito, por ejemplo, un tema de destrave, ese destrave no puede ser entendido como, por ejemplo, lo que ha pasado con el caso del INEM, ¿no? Por un tema de simplificación administrativa, desburocratizar el tema, han fusionado dos entidades, ¿no? Un organismo descentralizado como INEM
que forme parte del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, eso ha sido objetado por el Congreso, por la Comisión de Constitución, y dadas las circunstancias va a ser derogado, ¿no? Para detenernos un minuto en el tema del INEM y del Ministerio de Salud, la pregunta que algunos se harían es, pero el Ejecutivo, cuando pidió las facultades, cuando solicitó esta prerrogativa al Congreso, en esa solicitud señaló en el debate, durante la extensión del mismo, que quería legislar sobre materias de salud o en salud, por ejemplo, como para que pueda decir, nosotros lo dijimos en el debate y por lo tanto se tendría que entender que teníamos esa intención. Lo que pasa es de que en materia legal, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de la aplicación de normas, podría ser posible que alguien haya comentado como lo que es un comentario sobre el tema de salud, pero finalmente esta ley que autorizó las facultades delegadas fue propuesta por el Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso y remitida para que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros la suscriban y la manden a publicar al peruano, ¿no? Entonces, en el hipotético, ¿no?, que hubiesen pedido el tema de salud y no lo hayan incorporado en el proyecto, el Ejecutivo tuvo la opción, porque lo permite la Constitución, de hacerle, una observación, vamos a llamarlo así, a la norma y decirle al Congreso, se te está pasando tales o cuales puntos que yo pedí y por lo tanto observo la norma para que regrese. Sin embargo, eso no ocurrió. O sea, entonces, en 90 días, que es lo que se ha tomado el Ejecutivo en poder proponer y legislar, en ningún momento ha habido ninguna comunicación del Ejecutivo al Congreso de la República para decirle, por si acaso, estamos también tomando un tema de salud que no estaba taxativamente puesto, pero que estamos interesados en hacer. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que se corrija, que se contemple, que se dé una opción tal o cual. Eso no ha existido. No. Se ha mandado la ley por el tema del INEM y ahí está. Así es, ¿no? Entonces, el tema adicionalmente es que, bueno, no son 90 días, ¿no? En realidad el gobierno ha tenido 100, porque se demoraron como 10, 11 días en publicar la norma, ¿no? Lo cual les ha dado pues un respiro de 10 días adicionales a los 90 que ya tenían aprobado por ley, ¿no? Pero en el caso del INEM, la crítica que yo en lo personal le puedo hacer a esta situación, más allá de que la norma de delegación de facultades no les permitía, digámoslo así, incursionar en el campo de salud, ¿no? Y que por lo tanto es materia de derogación en esta norma, es que el problema del INEM no se va a solucionar con la norma. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Creo que están enfocando mal el tema como gestión, porque están pensando que todos los problemas que hay se solucionan con normas, y no es así. Por ejemplo, la ministra de Salud señaló en el caso del INEM que el gasto de planilla en personal, del 100% de personal, el 60 y algo por ciento era en temas administrativos y no en personal médico. Eso era uno de los motivos por los cuales se debía fusionar el INEM al Ministerio de Salud. El otro era porque no había un adecuado gasto en temas médicos, en el tema de medicinas y demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable de que todo este caos esté pasando en el INEM? El titular del pliego del INEM, que es el jefe del INEM. ¿Quién designa al jefe del INEM? El presidente de la República, obviamente a propuesta y con el aval del ministro de Salud. Entonces, la pregunta es, ¿tienes a un funcionario que has designado tú, o por lo menos has ratificado del gobierno anterior, porque no tengo en claro quién es el actual jefe del INEM, que está haciendo un caos en la entidad? Entonces, tú te has percatado de que hay un mal manejo en los recursos financieros, presupuestales de la entidad. ¿No era más fácil que en vez de sacar una ley tratando de fusionar entidades, para resolver el problema? Para resolver el problema, llames al jefe del INEM, ministro de Salud o el presidente y le digas, oye, un momentito, esto no se debe hacer así, se debe hacer de esta manera o de esta otra manera. Claro, lo que están diciendo es que no, el INEM tiene autonomía presupuestal, pero la autonomía presupuestal pues no funciona sola. La autonomía presupuestal la ejecuta una persona, que es el jefe del INEM. Entonces, si el jefe del INEM no ha estado haciendo bien su trabajo en fiscalización, en los temas médicos, en la compra de bienes, servicios y demás, lo cambias. Sacas al jefe del INEM y pones a una persona que le digas, mira, a partir de hoy la política del INEM es así, menos administrativos, más médicos, amplía el tema del servicio público, reduce un poco el tema privado. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Sí, señor presidente, lo puedo hacer. Perfecto, bienvenido. No, no lo puedo hacer. Bueno, siguiente, ¿no? Entonces, el tema es una cuestión de gestión. En todo caso,
algo se está mencionando, pues, de que hay oscuros intereses en el tema del INEM, porque, es más, ya han mencionado, no, porque yo prefiero no hacerlo, ¿no? Por un tema de respeto a personas que no están presentes, pero que... ¿Cuál es la principal, digamos, sospecha de lo que podría estar detrás del INEM finalmente, en la crítica hacia la gestión que hay dentro? Que hay un tema de una aseguradora, hay una empresa que tiene que ver con el doloroso tema del cáncer en el Perú, ¿no? Que es la que ha estado un poco manejando este tema, ¿no? Entonces... Y da la impresión de que efectivamente esa empresa está haciendo manejos que no son los más correctos. Mira, yo no me atrevería, como hay algunos congresistas lo han hecho. Bueno, yo para empezar no tengo inmunidad parlamentaria, así que yo no me puedo disparar a decir cualquier cosa, porque tengo una especie de escudo político que me permite, pues, decir cualquier cosa sin poder probarlo en todo caso, ¿no? Señalan, pues, de que esta empresa, pues, tiene intereses y son los que han estado, pues, mal manejando el INEM. Pero una vez más vuelvo a repetir, si es que han estado ocurriendo irregularidades en el INEM, es porque el jefe del INEM, que es designado por el gobierno con el aval del ministro de Salud, han estado permitiendo ese tipo de cosas. Entonces, si el problema es todo lo que han venido sustentando, cambien al jefe del INEM, pongan a alguien que sí sepa manejar una entidad pública, ¿no? Ahora, para el caso del decreto legislativo, que lo que hacía era básicamente pasar el INEM a la administración directa del MINSA, eso ha sido derogado hoy, entiendo, por la Comisión de Constitución, o por lo menos ha sido observado, ha sido sacado de... Ha sido dictaminada para que se derogue. Dictaminado, pero sí. eso todavía va a haber un debate sobre el tema, o ya surte efecto desde este momento, porque eso ya era una ley que estaba, claro, a ver, causando un efecto. Sí, a ver, el dictamen ha sido aprobado por mayoría, creo que son dos votos del pepecaucismo que se han abstenido, han votado en contra, y las demás bancadas han votado a favor. ¿Qué cosa puedes entender de ello? Para empezar, que el vocero del fujimorismo, que es Luis Galarreta, ha señalado, pues, ya que su bancada va a apoyar la derogatoria. Entonces, ya con eso, tú sabes que el decreto legislativo 1305 ya tiene su acta de función firmada, claro, ¿no? Entonces, basta con que el fujimorismo vote en bloque para que la norma sea derogada, ¿no? Y yo creo que a ello se va a plegar otras bancadas adicionales. Entonces, una vez que salga la ley, ninguna ley tiene efecto retroactivo, Alfonso. Entonces, la norma va a ser desde que se publica en el peruano hasta hacia adelante. Obviamente la norma será enviada, pues, al presidente. Me imagino que el presidente la observará y terminará, pues, en una aprobación por insistencia por parte del Congreso, ¿no? Y yo creo que en ese caso sería, pues, innecesario que haya, pues, una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo por un tema tan sencillo como el tema del INEM. Porque, una vez más, escuchando los argumentos que sustentaron la acción de este decreto legislativo, la solución no es la norma, es saber hacer gestión pública, nada más. Entonces, quizá como eso van a haber otras derogatorias adicionales, y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. No es que el Congreso, en general, integrada por todas las bancadas que hay ahí, quieran, pues, petardear al gobierno, sino que tienen que analizar si es que lo que ha hecho el gobierno es correcto o es incorrecto, si es legal o no. Porque finalmente lo que ha hecho el Congreso es decirle, te presto mis facultades para que tú hagas algo. Entonces, ahora que lo has hecho, quiero revisar si con lo que yo te he otorgado lo has hecho bien o no. Entonces, y han saltado varios temas, no solamente en el tema del INEM. No, hay temas de carácter constitucional que, como comentaba aquí Úrsula Letona y otros congresistas, tienen por lo menos reparos. Ya, vamos a llamarlo reparos, pues, ¿no? Por ejemplo, tienes la autoridad, yo digo de papel, porque en realidad la autoridad de la transparencia y el acceso a la información pública que han creado es una autoridad, creo que Walter Albán escribió un artículo bastante interesante el día de ayer, y como él, otras personas que dicen que es una autoridad sin dientes. Y la verdad es que la autoridad de transparencia que se ha creado, mucho no va a ayudar a transparentar las cosas, ¿no? ¿Qué significa que no tiene dientes? ¿Cuál es la traducción hacia el público que nos está escuchando? ¿Por qué dices que no tiene dientes? ¿Y cuál debería ser la, digamos, versión que puede morder? Ya, a ver, este decreto legislativo 1353, que crea la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, crea en primer lugar a la autoridad y crea a la vez un tribunal que es un órgano independiente de la autoridad nacional. ¿Por qué es importante esta autoridad de transparencia? ¿Qué cosa está tratando de facilitar? Mira, por ejemplo, una de las cosas que se esperaba de la autoridad de transparencia es que ésta tenga la potestad
autónoma de poder ver qué documentos son clasificados o desclasificar documentos privados, secretos, confidenciales. Recordemos un poco lo que pasó con el tema del Brain y lo de Panorama, ¿no? Esta norma lo que dice es, no, la Autoridad Nacional de Transparencia no tiene nada. Recuérdanos un poquito lo que pasó ahí. Hubo una investigación periodística que lo que hacía era señalar que habían documentos que mostraban ciertos tipos de manejos, por lo menos opinables, ¿no es cierto?, de fondos que estaban dirigidos al rancho o a tal o cual gasto que tenía que hacerse a la tropa o en la ejecución de la gestión en el BRAEN por parte de, creo que era el ejército, la fuerza... no, el ejército. El ejército, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Como el programa Panorama denunció este tema, ¿no? Y evidenció con pruebas documentales que se había estado haciendo malos manejos de los fondos que se destinaban al BRAEN, al ministro de Defensa de ese el señor Balaquivi, ¿qué cosa alegó? Dijo que era de información clasificada y por lo tanto presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la periodista, que era Rosana Cueva, y contra todo su equipo, diciendo que habían pues cometido un delito pues de traición a la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad la documentación no quedaba totalmente claro que era reservada. Además, decir que es reservada porque tenía un sellito Trodat encima decía reservado, no hace reservar el documento. Pero en todo caso, esta autoridad lo que se esperaba era que tuviera la potestad de decir, bueno, esta información sí es clasificada, esta no es clasificada. Bueno, la norma dice que ella no va a hacer eso. Eso lo va a seguir haciendo el Consejo de Ministros a través de un decreto supremo que tiene que firmar, en este caso sería el primer Zavala, la ministra de Justicia y el ministro de Economía y Finanzas. O sea, un tema totalmente burocrático, ¿no? Y finalmente, la Autoridad de Transparencia no resuelve nada, porque no tiene potestad ni sancionadora, ni obviamente resolutiva. Es decir, se ha creado, ni siquiera es autónoma, porque depende del despacho del ministro de Justicia, ¿no? Básicamente es una oficina de opinión, ¿no? Entonces, no vinculante, no determinante, no sancionadora, nada. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa autoridad estuviera vigente en la actualidad y hubiera pasado lo mismo? Y pasa otra vez lo de Panorama. ¿Qué pasaría ahí? Nada. Seguiríamos en el mismo problema. Otra vez un ministro podría volver a acusar de traición a la patria a los periodistas porque revelaron malos manejos en fondos que eran públicos. ¿No? Entonces, me parece pues que en ese sentido si tuviera dientes, ¿qué pasaría entonces? Mira, por ejemplo, si es que la autoridad se le hubiese planteado un enfoque como el que se esperaba, esta autoridad sería, en realidad eso, una autoridad que te va a decir, a partir de ahora, estos son los lineamientos para transparencia en el Estado. A partir de ahora, este tipo de documentación es clasificada, esta no es clasificada, esta es secreta, esta no es secreta. ¿No? Esto es una autoridad que decidiría sobre todo el aspecto que tiene que ver con la transparencia del Estado y el acceso de la ciudadanía a información que tiene el Estado, ¿no? Entonces, eso no existe, ¿no? Con esta norma. Entonces, si una persona quiere información determinada y ese ministerio o esa entidad pública no la da, esta entidad supuestamente debería sancionar a la organismo que no te está dando esa información, se supone. Una sanción, algo que pueda, digamos, morder, como dices tú. Se supone, pero eso, el decreto legislativo se lo ha dado al Tribunal de Acceso a la Información Pública y con unas normas un poco mal redactadas que tampoco se entiende muy bien cuál es el procedimiento. Es más, la norma en una parte te dice, antes por ejemplo, o bueno, todavía está vigente la norma, la ley de transparencia te dice que para entregarle la información a una persona tú tienes 7 días hábiles como entidad del Estado y excepcionalmente puedes utilizar una prórroga de 5 días, es decir, un periodo máximo de 12 días hábiles. La norma ahora te dice que si es que por un tema logístico o de deficiencias logísticas no puedes entregar la documentación, se lo comunicas al administrado, al usuario, al ciudadano y le dices, tengo problemas logísticos para atenderte, te la entregaré cuando lo tenga. Y eso en el Estado sabemos que es nunca. ¿No? Entonces, la norma yo quiero pensar que está plagada de muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones, aunque suene horrible, también está empedrado el camino al infierno y no están ayudando en nada. Pero hay un tribunal que tú has señalado, y el tribunal es una cosa buena, porque dirime finalmente y seguramente va a determinar si se actuó bien o no en la entrega de la información. Habrá alguien que te pueda decir qué fue lo que finalmente se ha dictaminado. ¿Eso es una buena cosa o tú no encuentras que en ese tribunal que se señala hay una visión adecuada? La idea del tribunal es una muy buena idea. La parte que está un poco enredada
es en cuanto a la aplicación de sanciones, ¿no? Para los funcionarios que no quieren cumplir con las normas de transparencia, ¿no? Y no se entiende por qué hay una especie de mezcolanza entre las funciones de este tribunal con el Tribunal del Servicio Civil, que también ve sanciones para funcionarios en todo el Estado que incumplen las normas de transparencia y en general cometen infracciones. Es más, las normas que ha creado este decreto legislativo no coinciden con las sanciones y con las infracciones que están en el Reglamento Nacional del Servicio Civil. Entonces, no hay una compatibilización entre las dos normas. Entonces, es una complicación que o se tendrá que modificar a través de un decreto legislativo, o perdón, de una ley posterior, o se tendrá que derogar. Y lo peor que establece esta norma es que, por ejemplo, lo que diga el tribunal no puede ser impugnado, ¿no? Es decir, si una entidad pública considera que el Tribunal de Acceso a la Información Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, ha violado el debido proceso, el ordenamiento legal vigente, su palabra está escrita sobre piedra, no la pueden cuestionar. Han violentado el artículo 148 de la Constitución, que te dice que cualquier resolución administrativa puede ser impugnada en el Poder Judicial. Claro. Entonces, este tribunal se ha vuelto pues una especie de... No, un oráculo, ¿no? Claro, donde ya no hay instancia posible. Entonces, claro, cuando da una resolución, ahí se acabó. Ellos dicen, pues, esto es así y ahí terminó. Sí, entonces eso es un tema que yo creo que la Comisión de Constitución, cuando lo revise, terminará dictaminando al menos esa parte puntual de... O sea que ahí hay aparentemente una observación de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de esa norma. Sí, claro. Mira, estos decretos legislativos, digámoslo así, las pruebas te demuestran que han sido trabajadas de forma apresurada, ¿no? No han sido revisadas como se debía. No todas. Hay normas que sí han salido bastante interesantes. ¿Y dónde encuentras tú? Pues son, digamos, tres sectores los más importantes. Tienes la parte de la economía, que son la mayoría. Tienes los temas de seguridad, que es la segunda gran, digamos, paquete de decretos. Creo que está el tema anticorrupción. ¿En dónde encuentras tú que existe más apresuramiento, según tu análisis como abogado que has realizado de estos decretos legislativos? Yo te diría que en casi todas, porque si tú revisas... O sea, que no hay un espacio o un tema, sino... digamos que es un tema general, ¿no? General. Tan es así que si tú revisas el Diario Oficial del Peruano de todo diciembre hasta que acabó el periodo de las facultades legislativas, se han emitido, creo que más de 2 docenas de fe de ratas, ¿no? Y la fe de ratas, ¿qué cosa es? Porque no es algo que a alguien se le ocurra. Hay una norma específica que data desde la época de Fujimori, que sigue vigente, que te dice que la fe de ratas es cuando te percatas que hay un error material en la norma. Un error material es, por ejemplo, querías decir mapa y dice mopa, ¿no? O un error aritmético, ¿no? Que era 28.36 y finalmente era 28.63, ¿no? Pero si tú revisas las fe de ratas que se han publicado, en algunos casos, desde mi perspectiva, te cambian el sentido de la norma. Una fe de ratas es un tema, pues, muy puntual por un error aritmético o material. Realidad, ¿no es cierto? No, es decir, dice... No altera el sentido, claro, para nada. Dice un artículo completo y al final debe decir, y es otra norma, ¿no? Entonces, eso también hay que revisarse, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, hoy día estaba revisando una de las fe de ratas que decía, modifíquese del artículo, de la ley tal, los artículos 3 y 5, por decirte, ¿no? La fe de ratas te dice, perdón, es 3, 5, 7, 20. Entonces, eso no es una fe de ratas, pues, porque no es un error material. Estás cambiando el sentido de la norma, porque estás no solamente modificando 2, ahora vas a modificar 4 artículos, ¿no? Entonces, eso también creo yo que el Congreso va a tener que revisarlo, ¿no? Y el gobierno va a tener que asumir que si es que se le demuestra que se han equivocado en algunas normas, van a tener que corregirlas o aceptar la corrección, porque enfrascarse en una discusión con el Congreso de no me parece, yo voy a defender y voy a morir en mi ley, como se dice, no los va a ayudar, porque simplemente va a entorpecer lo que ellos han querido hacer. Tienen normas bastante interesantes, como por ejemplo, en el tema anticorrupción, por ejemplo, a pesar de que lo que ellos han anunciado no se parece, pero ni por asomo, a lo que está en la norma, igual es un tema interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el anuncio político, entre la declaración y lo que ha sido finalmente en la redacción del decreto legislativo? Ayer, por ejemplo,
viendo el programa, creo que estabas con Úrsula Letona, ¿no? Y ella mencionaba pues el tema de las normas anticorrupción para el tema de la mal llamada muerte civil, que era la inhabilitación permanente. Se anunció con tantos bombos y platillos el tema que finalmente lo que uno esperaba era que todos los delitos de corrupción de funcionarios iban a entrar en este paquete, ¿no? De manera tal que cuando se cometía un delito, la consecuencia era la inhabilitación permanente. Okay. No, la norma no dijo eso. El anuncio fue ese, la norma lo que te decía era, por si acaso, son solamente 2 o 3 supuestos puntuales, ¿no? Cuando atentes contra programas asistenciales, como el SIS, por ejemplo, o cuando se demuestre que hay una especie de organización criminal, es decir, una banda de funcionarios que se han coludido para hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, un poco que lo anunciado con lo que está en la norma... Termina siendo la realidad, sí. No parece muy de acuerdo. Lo otro, por ejemplo, es, yo recuerdo que la ministra de Justicia, en una conferencia de prensa, anunció que iban a modificar la norma de la muerte civil y que esta norma iba a señalar que los que hayan sido sentenciados por delitos de corrupción podrían ser despedidos del Estado. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque no podemos permitir ese tipo de gente en el Estado. Pero dijo que incluso la norma sería de aplicación para aquellos que han sido sentenciados 5 años hacia atrás. Eso era un tema, un mensaje político que era bastante interesante para la gradería, ¿no? Pero creo que después se dieron cuenta y leyeron la Constitución y se dieron cuenta pues que no pueden aplicar irretroactivamente las normas, y menos que la ministra de Justicia diga una cosa así. La norma que salió no dice nada de lo que se anunció en la conferencia de prensa. Se señala pues de que los sentenciados por corrupción ya no trabajarán en el Estado, podrán. No es que serán, podrán. Quedará a criterio pues del titular de pliego si lo saca o no lo saca. No, y yo creo que no es un mandato. Así es una opción. Es una opción. Mira, eso es algo alternativo, como por ejemplo el tema de cobrar el arbitrio de seguridad ciudadana a través de los recibos de luz, ¿no? Para empezar... Otro caso más. Claro, no es mandatorio, es potestativo de cada gobierno local, tiene 2 debilidades de mi punto de vista. El primero de ellos es que la norma te dice que cuando te llegue tu recibo de luz con tu cuenta de luz y tu monto del arbitrio y tú vayas a la empresa, tú puedes decir, quiero pagar esta y no pago los arbitrios. Entonces, en realidad no te ayuda en nada. Y lo segundo es que se han olvidado pues de que el Perú es un país informal, ¿no? Y creo que la norma está pensada pues para Suiza o para algún barrio europeo. Pero, por ejemplo, la base de datos municipal de los contribuyentes es distinta a la de Luz del Sur, del Nor o cualquier otra empresa. Te pongo un ejemplo, que creo que alguna vez lo conversamos. Hay edificios en Lima que tienen un solo medidor y 20 departamentos. Y la municipalidad tiene 20 contribuyentes. ¿Cómo le cargo el arbitrio? A través de ese recibo. A través de ese único recibo a 20. Ok, lo individualizo en el mismo recibo, lo cual es bien complicado, pero ya, lo individualizo. ¿Qué pasa si uno de los vecinos o 2 vecinos no quieren pagar? Te complicaron todo el recibo. Entonces te cortan la luz, te cortan los arbitrios. O sea, no está bien articulada. Y más aún, ¿qué pasa si es que el vecino, el usuario, el arbitrio considera que, no sé, le están robando pues con lo que le cobran? Cuando en un procedimiento tributario, que los arbitrios es un tributo, tú no estás de acuerdo, puedes reclamar. ¿Reclamas qué? Una multa, una orden de servicio, perdón, una resolución de determinación o una orden de pago, que son valores tributarios. El recibo de luz no es un valor tributario. Entonces yo no estoy de acuerdo contra lo que me están cobrando en el recibo, ¿cómo lo impugno? O sea, se esperaba pues de que la norma dijera, bueno, el recibo de luz para efectos de las impugnaciones de los contribuyentes tendrá el carácter de o podrá ser impugnado igual en la vía contencioso administrativa, no, o perdón, contencioso tributaria. Tampoco lo dice. Entonces, son pequeñas falencias que se van viendo sumando a lo largo de todos estos decretos, y que dejan una estela, ¿no?, de improvisación, por lo que tú estás señalando, por lo menos poco cuidado en cierto grupo de normas. Yo creo que sí, pues, sí, es eso y en todo caso ha faltado pues, pero un poco cambiemos un poco el chip. ¿No? Ya, no, quizá. Cambiemos el chip y veamos el tema desde otro punto de vista. A ver, te la pongo al revés. ¿Qué cosa encontramos de positivo en los decretos legislativos? ¿Dónde está, digamos, el sentido al que se refiere Zavala, pero Pablo Kuczynski, se refieren todos ellos y dicen, este es un gran avance, es una manera de acercar el Estado al ciudadano, en fin?
¿dónde está la parte buena? Porque lo que tú has señalado al principio, y varios también lo han señalado en los últimos días, hay varios errores que puede ser totalmente, digamos, si no explicable, por lo menos entendible. Ok, pero ya, ¿qué parte es interesante o buena? ¿Qué rescatas tú? Por ejemplo, a mí me parece interesante el tema de simplificación administrativa, ¿no? Algunas cosas son repeticiones de normas que ya tenemos, pero por ejemplo, es interesante que ahora existe una especie de interconectividad en el Estado que le haga o busque hacerle algo más fácil la vida al ciudadano en cuanto vas a hacer un trámite, ¿no? Antes, para hacer un trámite tenías que, por ejemplo, presentar copia de tu DNI, o sea, lo cual me parece un absurdo, porque el funcionario no va a hacer nada con la copia del DNI, ¿no? Tendrías que, si tenías que pagar algo, pagabas a caja de la entidad y tenías que regresar y adjuntarle el recibito de pago, ¿no? Y a veces, pues, te quedas sin comprobar, o sea, sin un documento que compruebe que has pagado. Y si se le perdía al funcionario, tendrías que volver a pagar en todo caso, ¿no? Por ejemplo, te pedían antes que las declaraciones juradas en algunos casos sean con firmas legalizadas. Ahora ya no es necesario. Vale, es un tema de una firma simple, una declaración simple. O sea, son cosas en ese sentido. Pero si bien es cierto, eso lo podemos notar los que tenemos alguna vinculación con el Estado o que nuestro trabajo nos permite tener vinculación con los temas, la gente, la ciudadanía en general, no esperaba pues decretos legislativos que los que han salido sin cuestionamiento, por decirlo así, no tengan un impacto directo pues en lo que a la ciudadanía le interesa, que es seguridad, que es reactivación económica y quizás lucha contra la corrupción, ¿no? En el tema de lucha contra la corrupción todavía estamos, por ejemplo, en el caso de nosotros en el instituto al que pertenezco, estamos todavía terminando de revisar bien esas normas, ¿no? En el caso de reactivación económica tienes, por ejemplo, varias medidas interesantes en materia tributaria que se han dictado, ¿no? Beneficios para la ciudadanía en general, pero habría que ver todavía cuál va a ser la reglamentación de estos beneficios para ver si es que finalmente ciertamente benefician a la ciudadanía, pero la intención de la norma está, que se beneficie a la ciudadanía. Simplificación administrativa, como te digo, interesante, pero al ciudadano, si tú le dices, oye, ya no vas a presentar un DNI en tu trámite, como que no es algo pues que le genere pues una ilusión respecto de qué bien está funcionando el Estado, ¿no? Entonces... Bueno, pero a ver, también pues de poquitas esfuerzos se va avanzando, ¿no? De gotas se llena el vaso. En realidad es un esfuerzo, si se quiere, para tratar de encontrarle pues un giro positivo al esfuerzo del Ejecutivo. También me imagino que ha habido tiempo en encontrar, en revisar ese tipo de situaciones que incomodaban para suprimirlas. Podríamos decir que, bueno, esa parte tiene de positivo. ¿Qué otra parte más, para cerrar, encuentras de interesante en estos decretos legislativos, Little? Se acabó. Sí, honestamente, hasta donde hemos revisado nosotros, son un pequeño alcance de lo que te acabo de decir. A ver, en términos generales te podría decir, lo positivo es que por lo menos el gobierno ha tenido la intención de hacer algo para poder solucionar o pretender solucionar problemas de la cotidianeidad de la ciudadanía, ¿no? Han emitido normas interesantes, como te digo, en materia tributaria, han emitido temas en el tema de simplificación. En el tema de seguridad ciudadana no me queda muy claro cómo el tema del recibo de luz va a funcionar. Carlos Basombrío contigo la vez pasada conversó el tema de una norma para que bloqueen el tema del email, ¿no? Y eso yo lo recuerdo porque eso no es algo nuevo. Las empresas telefónicas te bloquean el email hace tiempo. Ahora, que se haya reglamentado, se haya pulido un poco más, bueno, eso es algo que también se podría... Habrá que esperar el resultado de esa norma. ¿No? Entonces, todas las normas que pasen el filtro de legalidad y constitucionalidad por el Congreso, tendremos que ver en la práctica si funcionan o no. ¿Qué efectos generan? Así es, la norma en el papel puede parecer muy bonita, puede parecer extraordinaria, pero vamos a ver cómo la norma en papel se aplica en la realidad, porque en la realidad supera largamente a veces a la norma. Y lo que está planteado para diciembre, quizá en junio o julio suceda algún tipo de acontecimiento que haga pues que la norma ya no sirva o del análisis se verá pues la inconveniencia de su vigencia. Quizá sea interesante esperar la propuesta de Pedro Laechea, que tiene a cargo en la comisión,
para eliminar normas. Quizá ahí tengan más éxito que en proponerlas. Finalmente lo que se busca proponiendo normas o eliminándolas es en hacer más fácil las cosas a los ciudadanos. Y el problema, Alfonso, es que en el Estado existe una sobreregulación. O sea, existen normas que se cruzan entre sí, siguen vigentes. Y si es que ni siquiera los funcionarios públicos o los funcionarios, las altas autoridades, saben qué norma está vigente, si se aplica o no se aplica, por ejemplo, que no sepan pues que en la Constitución te prohíbe pues impedir el acceso a la tutela jurisdiccional a alguien. Bueno, o sea, si es que el gobierno, las autoridades no lo saben, la ciudadanía menos va a estar enterada pues de todo este problema normativo. Por eso es que yo resalto lo que tú estás diciendo, la labor de la comisión que preside Pedro Lechea va a ser importante, porque debemos tener ahorita en general más de 100.000 normas, no digo leyes, normas en general, que entre ellas te puedo apostar que el 30% de ellas, si no es que es un poco más, deberían derogarse. ¿Por qué? Porque hay doble regulación sobre lo mismo, superposición de competencias, esta dice que sí se puede y esta dice que no se puede. Entonces, es un trabajo bastante complicado que se tiene que hacer. Ojalá que la comisión que preside Pedro nos sorprenda pronto, sí, con gratas noticias. Sí, al menos en ese momento, deseo. Pues tendré a lo mejor algo más alentador que comentar que el día de hoy, ¿no? Muy bien. Gracias, Tite, por acompañarnos este viernes. Gracias a ti, Alfonso. Muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es Santiago Martínez, es un consultor en política, en estrategias políticas. Vamos a conversar de él sobre política, por supuesto, y también sobre lo que ha sido hoy la política en los Estados Unidos. ¿Qué implicancias tiene este nuevo presidente Donald Trump y qué se puede comentar al respecto? Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la segunda parte de Redes y Poder. Permiso.